Entonces voy a pedir que por favor se me queden aquí todos los niños. Dios la bendiga, iglesia. Buenos días para todos. Es un privilegio estar acá en esta mañana nuevamente. Terminamos el año compartiendo la palabra del Señor y empezamos el año de la misma manera, y es una bendición, es un privilegio. Amén. Quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Es una bendición poder empezar este año estando en la casa del Señor. Terminamos el año, los 8 días estábamos dándole gracias a Dios por el año que tuvimos. Y hace 8 días varios escribieron sus propósitos. Y lo tenemos allí en esa cajita que está acá. Si alguien más desea escribir sus propósitos y dejarlos en esa caja va a estar debajo del altar. Siempre que vengamos a orar, vamos a orar por esos propósitos. Va a estar acá debajo del altar. Si alguien no lo ha hecho y lo quiere hacer, lo puede hacer ahorita sin problema, al final del culto. Aquí todavía están los papelitos, entonces para que ahorita los repartamos. Amén. Pero hace 8 días hablábamos acerca de los principios. ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestros principios generalmente no llegan a feliz término? ¿Por qué ¿Por qué nuestros propósitos, generalmente no llegan a feliz término? Pero hoy vamos a hablar algo más o menos parecido, pero es acerca de cómo podemos hacer para tener un año en bendición. Hay muchos factores que pueden determinar que un año sea de bendición o que no sea de bendición. Sin embargo, el Señor ha puesto una palabra sobre mi corazón en esta mañana. Y lo que usted haga o deje de hacer durante este mes determina mucho de lo que va a ser el resto de su año. ¿Por qué? Quiero que me acompañe ahí al libro de Romanos 11, 16. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Cuando Nico lo tenga, diga por favor, amén. Ok, vamos a leerlo acá en esta mañana, no hay problema. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Volvemos a leernos un versículo cortico, lo podemos leer otra vez todos a la cuenta de 3. Duro, 1, 2 y 3. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿cómo está su principio? Respóndale: bien, gracias. Los frijoles me quedan sabrosos, no mentiras. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué es una primicia? Una primicia es el principio de algo. Usted tiene que decir así: oh. ¿Cómo? Eso. Una primicia es el principio. ¿Cómo tiene que decir usted? Es el principio de algo. Bíblicamente hablando, las primicias tienen mucho que ver con la bendición de todo lo que resta en determinada cosa que hagamos, o en una cosecha, en una siembra, en un trabajo. Un ejemplo, digamos, Ana era una mujer estéril y dedicó su primer hijo a Dios, que fue Samuel, y de ahí en adelante pudo tener más hijos, pero su primer hijo se lo dedicó a Dios. Caín y Abel, cuando trajeron su ofrenda delante de Dios,
¿qué trajeron ellos? Trajeron lo primero, trajeron. La diferencia está en el corazón, en lo que trajo Abel con el corazón, lo que trajo Caín en su corazón, la forma de presentar. Y la palabra del Señor habla acerca de las primicias como tal. La primicia es la primera cosecha como tal que se da en el año, la primera, muchos digamos durante el año reciben el sueldo normal, pero el primer sueldo que reciben en el año lo consagran al Señor. O un ejemplo, lo que yo hice fue que mi primer trabajo, cuando recibí mi primer sueldo en el primer trabajo que tuve, todo mi sueldo completo, tal cual lo recibí, lo di al Señor, como una primicia, diciendo: Señor, yo quiero consagrar delante de ti, de aquí en adelante, todo lo que yo vaya a recibir en mis diferentes trabajos y demás. O otra gente lo hace, digamos, en la iglesia tenemos la costumbre de hacer la fiesta de las primicias, que es la primera ofrenda que traemos durante el año. No lo hacemos generalmente el primer domingo del año, sino que lo hacemos más o menos terminando mes, o más o menos sobre el 20 del mes, ¿sí? De hecho, la primera vez que yo vine a un culto a Sembrando Vida, hace ya 2 años, fue en un culto de las primicias. Y cuando consagramos al Señor lo primero de lo que le queremos entregar al Señor, la palabra de Dios es clara diciendo que el Señor va a consagrar el resto de lo que viene. Pero si primicia significa principio, yo quiero darle el significado que encontré aquí de la palabra principio. Principio viene del griego arché. No sé hablar griego, entonces no sé si se pronuncia así, pero así lo encontré, ¿sí? Y en un diccionario bíblico del señor Alfonso Luguard dice: el término hebreo reshit alude al inicio, al comienzo de una serie de eventos. Cuando la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí en adelante Dios empezó a crear otras cosas. Pero es el comienzo de una serie de eventos. Significa que después de este principio van a venir más eventos. Pero a la medida que vengan más eventos, hay varios factores de los cuales dependen la forma en que afrontemos esos eventos, o la forma en que vengan esos eventos. Y todo está en el principio, en cómo usted y yo afrontamos desde el principio las cosas. ¿Cómo está su actitud para este mes? Porque de la actitud suya de este mes depende el resto de actitud, depende el resto de años. Usted me va a decir: no, pero pues igual es que yo actitud cojo en marzo cuando cumplo años. No, su mejor actitud tiene que ser en enero. Mire que quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Resulta que bíblicamente los judíos, el inicio del año para ellos es la Pascua. La Pascua es la fiesta que ellos hacen recordando cuando fueron sacados de Egipto. ¿Qué hicieron para consagrar como tal esa fiesta como la Pascua? Resulta que Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice: este va a ser el primer mes para ustedes. Y lo que van a hacer es que Dios iba a traer sobre todo Egipto una mortandad sobre los primogénitos de todas las familias. Significa que cada uno el primer hijo de todas las familias iba a morir.
Sin embargo, Dios le dice a Moisés y Aarón que le digan al pueblo que hagan un sacrificio con un cordero y marquen cada una de las casas que van en las que está el pueblo de Israel. Cuando se marcan cada una de las casas que está en el pueblo de Israel, eso lo tienen que hacer en el primer mes del año. Dice la palabra del Señor que es en el primer mes del año. ¿Qué significa la Pascua? Dice la palabra que ellos tienen que hacer esa celebración todos los años, independientemente de qué día caiga. Habla acerca del día 10, sí, creo que es el día 10 más o menos que habla acerca de los días. Pero yo quiero hablarle exactamente acerca del primer mes. No quiero hablarle acerca de los días, pero sí quiero hablarle acerca del primer mes. Mire la connotación espiritual que tiene esto bíblicamente. Dice la palabra del Señor que entonces consagran el primer mes. ¿Cómo lo consagran? Hacen el sacrificio, un cordero y demás, y marcan el dindel de cada una de las casas, marcan cada una de las casas para que la muerte pase de largo y no toque esa casa que está. No toque cada una de esas casas que están marcadas por la presencia del Señor, que están marcadas por la sangre del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Miren lo que el Señor me hablaba esta mañana preparando este mensaje. Cuando tú dedicas delante de Dios el principio, lo leíamos en el versículo en Romanos, en el libro de Romanos, cuando tú dedicas la primicia delante de Dios, lo que hace es que se salta. Esa maldición empieza a saltarse, porque no tienen derecho de tocarte a ti. La maldición puede venir, pero no tiene el derecho de tocarte a ti. Pero eso no significa que cuando ellos lo hicieron, entonces al otro mes lo tenían que hacer, porque ya no, ellos consagraron de una vez todo el año, consagraron de una vez toda su familia de ahí en adelante. ¿Sabe por qué? Porque simplemente consagraron delante de Dios no solo su familia, sino que consagraron el primer mes del año. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Dice la palabra del Señor. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sabe qué significó esto para ellos? Ellos consagraron todo su año con el sacrificio que ellos hicieron. Consagraron su primer año y consagraron el resto de tiempo que venía de ahí en adelante. Por eso la palabra de Dios les dice a ellos que ellos tienen que hacer esa celebración cada uno de los años. La dedicación para los años judíos se hace con la celebración de la Pascua. La Pascua era la celebración judía de la liberación de la mano de los egipcios. Significaba la conmemoración del hecho de que Dios pasaba por alto las moradas de los israelitas en la muerte de todos los primogénitos. Al consagrar ellos el primer mes del año sus primogénitos, guardaban su casa para todo el año. Cuando usted consagra a Dios el primer mes del año, usted lo que está haciendo es consagrando a Dios el resto de su año. ¿Por qué? Porque lo leíamos al principio cuando dice el libro de Romanos: si las primicias son santas, también lo será el resto de la masa. Ahora, ya hablamos entonces acerca del principio, pero hay otra palabra que el Señor me estaba a mí recalcando, y es en lo que más quiero centrar esta mañana esta palabra. Dice que si las primicias son santas, si las primicias son
santas. Santidad tiene muchos sinónimos. Uno de los sinónimos que tiene santidad es limpieza. Y uno de los sinónimos que tiene limpieza es orden, que es acerca de lo que me hablaba el Señor exactamente. Mire, dependiendo del orden que usted tenga durante este tiempo y lo que usted, no el orden de que usted diga, no, me voy a levantar a las 6 de la mañana. No, yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué tan ordenada está su vida en este momento para empezar el resto del año? ¿Qué tan ordenada están sus finanzas para empezar el resto del año? ¿Qué tan ordenada está su familia para empezar el resto del año? Dios es un Dios de orden. Dios no habita donde está el desorden. ¿Qué tan ordenadas están sus emociones para empezar el año? Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Quiero mostrarle que a Dios le gusta el orden. Dice la palabra del Señor: Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo queda generalmente su vida después de diciembre? Mi dieta quedó como la creación, desordenada y vacía. Muchos empiezan generalmente a gastar y gastar y gastar y gastar y gastar en diciembre, y llega enero y hay un desorden económico. ¿De dónde yo saco para la renta? ¿De dónde yo saco para aquí? ¿De dónde yo saco para acá? ¿De dónde saco para la universidad? ¿De dónde saco para los útiles? ¿De dónde saco para los uniformes, para las matrículas? Generalmente a otros les pasa lo mismo que a mí. En diciembre comemos y comemos, y en enero la dieta desorganizada, desordenada. Muchos de pronto en su vida espiritual dicen lo mismo. No, yo voy a la iglesia hasta el segundo domingo de diciembre. No más. De ahí para allá vuelvo ya en enero, la segunda semana de enero vuelvo ya a consagrarme. Y su vida espiritual se desordena. O muchos generalmente también decimos, de pronto Dios tiene vacaciones, entonces de pronto si no oramos. No, Dios no descansa. Si usted deja de orar, Dios no deja igual de bendecirlo, Dios sigue estando ahí igual. Pero su vida espiritual se desordena. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a que en diciembre, lo que es diciembre y enero, hacemos esto, hacemos un cambio, y diciembre lo terminamos así. Entonces, para volver a empezar el año, empezamos despacito, a volver a subir a la iglesia. Hay que madrugar otra vez el domingo a la iglesia y toda la vaina. Y nos desordenamos generalmente. Pero resulta que Dios es un Dios de orden. Y el orden en el año no se puede poner a mitad del año. El orden no se puede poner cuando hayan pasado las 3 partes del año, cuando haya pasado la primera parte del año, cuando hayan pasado 2 o 3 meses. No, el orden se pone al principio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y lo que usted no ordene al principio, si usted no educó a sus hijos cuando tenían 2 o 3 años, o cuando tenían 1 año, cuando lo tenían los primeros 5 años, que es la primera infancia, no espere educarlo cuando tenga 20 años. ¿Por qué? Porque es al principio cuando empezamos a sembrar lo que viene para más adelante en nuestra vida. Si usted no se ordena durante el primer mes del año, no espere ordenarse en junio o julio. Si usted no se ordena económicamente y se proyecta económicamente en enero, no espere hacerlo en noviembre. No tiene sentido.
Si usted no se consagra desde enero que empieza el año, no espere consagrarse más adelante. Cuando Dios le dice a Aarón y a Moisés, le dice: el primer mes del año vas a hacer esto, vas a consagrar tus primogénitos delante de Dios. Le está diciendo: conságrame el año desde el principio. Quiero hacerle una pregunta: ¿qué tan consagrado tiene usted el año para el Señor? ¿O de pronto usted viene de un desorden de diciembre? Viene del desorden de diciembre y quiere consagrar el año marzo, abril. No, esperemos a Semana Santa para consagrarnos. No, Dios es un Dios de orden. Dios, antes de crear al hombre, lo que hizo fue ordenar su entorno. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba como desordenada y vacía. Luego Dios empieza a crear las cosas. Empieza primero a separar entonces la luz de las tinieblas. ¿Quién vive en tinieblas? Dígame, ¿quién puede andar en tinieblas? Solo los animales, que algunos tienen visión nocturna. Pero del resto, si usted va a intentar andar en tinieblas, usted no puede. Usted primero tiene que prender la luz. ¿Y cuál es la luz según la palabra de Dios? ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Pero si Jesucristo no está presente al principio de su año, ¿cómo va a pretender que esté presente en el resto de su año? Y dice la palabra del Señor que entonces luego Dios separó entonces el cielo de la tierra, ordenó las aguas y puso las aguas a un lado, la tierra seca al otro lado. Luego entonces hizo la creación, los animales, las aves de los cielos, las bestias de los mares, y le creó el entorno completo al hombre, le ordenó todo su entorno. Dios le ordena todo el entorno al hombre, para luego traerlo a tierra y decirle: bueno, es su momento de empezar a fructificar, empezar a subjugar la tierra, empezar a multiplicarse. Pero antes de eso, antes de que el hombre empiece como tal a sojuzgar la tierra como tal, empieza a ponerle los nombres y demás, Dios empieza a ponerle parámetros al hombre y Dios empieza a traer orden sobre la vida del hombre para poder empezar a bendecirlo. Quiero que me acompañe ahí mismo, ahí adelantico, al capítulo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10. Bueno, los ríos nos vamos a saltar. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primero, Dios le ordena al hombre su parte espiritual. Le pone parámetros. Le pone parámetros para decir: hasta aquí tienes que llegar porque yo lo ordeno, porque Dios lo ordena. Hay un mandamiento delante de Dios. El mandamiento para usted y para mí está acá. Los parámetros el Señor ya nos los dejó acá en este libro, en este sagrado libro llamado la Biblia. La pregunta para mí, la pregunta que yo me hago en este momento es:
¿Qué tan ordenada está su vida espiritual en enero para poder bendecir el resto de su año? ¿Qué tan ordenada está su vida espiritual? ¿Qué tan ordenada está su vida delante de Dios para usted poder bendecir el resto del año? ¿O su vida espiritual está en desorden delante de Dios? ¿O delante de Dios usted sabe que usted terminó el año así como regulín distinguis? Y tiene que primero ponerse delante de Dios a paces con el Señor. Si usted no lo hace, usted probablemente está en riesgo espiritualmente hablando. Porque si usted no se educa espiritualmente hablando, por eso nosotros hacemos el ayuno generalmente a principio de año. Por eso la iglesia hace el ayuno a principio de año. El ayuno no es solo para poner las peticiones delante de Dios. El ayuno es para consagrar mi vida espiritual delante de Dios durante todo el año. ¿Cómo está su vida espiritual delante del Señor? O usted de pronto empieza el año, de pronto también igual que terminó el año, odiando a alguien, o en pecado de adulterio, o en fornicación, o con la misma avaricia que de pronto terminó el año, o quiere empezar el año de pronto también, igual que el año anterior, robándole al Señor lo que a Él le pertenece, en tiempo, o en diezmos, o en ofrendas. ¿Cómo usted quiere terminar su año? ¿Cómo usted quiere empezar su año? ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? La palabra del Señor, cuando habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, acerca de las bendiciones de la obediencia, todas estas bendiciones están condicionadas a una sola cosa: que los mandamientos del Señor los cumplamos a cabalidad. Que la palabra del Señor esté en nuestro corazón día y noche. Y hay una serie de bendiciones que el Señor promete traer a nuestra vida, solo si cumplimos la palabra del Señor. Pero el problema es qué tanto cumples la palabra del Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual? Es más una pregunta: ¿oras a inicio de año? ¿Oraste el 31 o el primero? ¿O esperas a decir, en febrero, cuando hagamos el ayuno, vuelvo a empezar allá la oración y demás? No, cuando llegue el pastor, vamos a empezar la oración a las 4 de la mañana. Entonces, cuando vuelva el pastor, yo sigo orando. Su vida espiritual no depende de la iglesia, su vida espiritual depende de usted mismo. Su vida espiritual no depende de si la iglesia esté abierta o no esté abierta. La vida espiritual de un hombre o una mujer no depende de una iglesia, depende de su propia relación con Dios. Mi relación con Dios no depende de si yo vengo a predicar o no vengo a predicar. Mi relación con Dios depende de que yo tengo que rendirle cuentas a Dios todos los días de mi propia vida. De que tengo una familia por delante y yo soy la cabeza de mi familia. Y si yo no tomo la iniciativa a principio de año de buscar al Señor en mi vida, ¿cómo voy a hacer para que mi familia busque al Señor durante todo el resto del año? ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? Segundo, dice la palabra del Señor, versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto está relacionado acerca de las emociones. Dios ordena la vida emocional del hombre. Para después poder darle bendición, darle hijos y demás, primero tiene que ordenar su vida emocional. Cuando yo terminaba los años anteriores, principalmente 2014, 2015, terminaba mi vida emocional hecha un desastre. Y empezaba el siguiente año de la misma manera. Y empezaba el año mal, empezaba el año deprimido, empezaba el año triste, achantado, sintiéndome solo, sintiéndome vacío. Y así empezaba a sentirme el resto del año. Llegaba agosto y yo lloraba por lo mismo que lloraba en enero. Llegaba septiembre y yo le decía al Señor: Señor, me siento solo.
Señor, siento esto, siento aquí, siento allá. Y me daba cuenta que miraba para atrás y decía, qué asco de año, Señor, que termine ya este año. ¿Por qué? Porque el inicio de año era exactamente igual. Mis emociones estaban en un juego, arriba, abajo, subían, bajaban, y no había una estabilidad emocional. La pregunta es, ¿cómo está su corazón para este año? ¿Sabe cuándo se estabilizó mi vida emocional? Hasta que yo le puse orden. Y yo dije, hasta aquí llego. Y yo empiezo a consagrar delante de Dios mis emociones. Que fue exactamente el año pasado. ¿Cómo está su corazón este año? ¿Siguen habiendo rencores en su corazón? ¿Sigue usted odiando a la misma persona que terminó odiando el año pasado? Quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo usted va a traer perdón a su corazón? ¿Cuándo usted va a perdonar a esa persona que le hizo daño? O de pronto usted es de las personas que no tiene una relación estable. Es más, no se ha casado de pronto. Vive en unión libre. ¿Hasta cuándo va a permitir que otras cosas gobiernen sus emociones y no sea Dios el que traiga orden a su vida emocional? Si no hay un orden en su vida emocional, ¿cómo va a permitir? ¿Cómo cree que usted va a tomar el resto del año? Si la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana, porque de él proviene la vida. Y si su corazón está herido contra alguien, ¿cómo será su vida? Si su corazón está amargado contra alguien, ¿cómo será su vida? Si usted no tiene unas emociones claras, si usted de pronto parece un carrusel o parece una montaña rusa de emociones, hoy estoy bien, mañana estoy triste, pasado mañana estoy así como regular, el siguiente día no, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo están tus emociones delante de Dios? Dios trae orden sobre las emociones de Adán. Posteriormente, Dios trae orden, dice la palabra del Señor. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hasta ahí. Lo siguiente que Dios le hace es que trae orden sobre lo que se va a dedicar a Adán el resto de lo que se va a dedicar el hombre el resto de su vida. Es el trabajo, sobre su provisión. Trae orden sobre su provisión. Ya trajo orden sobre su vida espiritual, trajo orden sobre sus emociones. Ahora trae orden en su vida laboral. ¿Cómo está el orden en su vida laboral? ¿O usted de pronto es de los que un mes trabaja en un lugar, otro mes en otro, otro mes en otro, otro mes en otro, otro mes en otro, otro mes descansa, luego vuelve a trabajar? ¿Cómo está su orden en eso? ¿Qué tan ordenadas están sus finanzas a principio de año? ¿Qué tan ordenada está su economía a principio de año? ¿O usted es simplemente de los que va gastando y gastando y gastando y gastando y gastando y esperemos a ver, va llegando, va gastando, va llegando, va gastando? ¿Qué tan ordenadas están sus finanzas delante de Dios? ¿Sabe? Si no hay un orden a principio de año, no espere usted ponerlo al final del año. Si usted no se ordena, si usted de pronto, un ejemplo, yo soy contratista. Para los que son contratistas, los que saben qué es ser contratista, los contratistas no tenemos prima, no tenemos vacaciones, no tenemos salud, pensión y demás, nos toca a nosotros mismos cubrir todo eso. Pero si yo no me programo para a final de año, para decir al final de año, yo voy a recibir solo la mitad de mi sueldo. Pero si yo no me programo desde principio de año para hacer ese ahorro para final de año, a final de año voy a estar descuadrado, voy a estar sin plata, voy a estar diciendo qué voy a hacer ahora, para dónde agarro. Yo vea más pelado que se va a acordar a final de año. ¿Cómo se programa usted desde el principio de año? ¿Cómo están sus finanzas a principio de año? ¿Usted quiere un año en bendición?
ponga orden a principio de año. Ponga orden en este momento. No espere al final. No espere más adelante para poner un orden. ¿Usted sabía que antes de empezar su ministerio Jesús también puso un orden? Quiero que me acompañe ahí al libro de Mateo, por favor. Ya vamos terminando. Perdóneme que le dé tantas vueltas bíblicamente. Mateo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Jesús tenía necesidad de bautizarse? Era el Hijo de Dios. Y miren lo que le pregunta a Juan, le dice: ¿tú vienes a mí a que yo te bautice? ¿Usted cree que Jesús llegó y Juan estaba desocupado diciendo: a ver, a quién bautizo, a quién bautizo, a quién bautizo? ¡Ay, Jesús, venga, lo bautizo! No, había un orden establecido. Jesús mismo implantó un orden. Él tenía la capacidad simplemente de llamar a Juan y decirle: venga, me bautiza. ¿Por qué él va donde Juan el bautiza? Porque impone el orden para empezar su ministerio. Antes de empezar su ministerio hay un orden. Y ya después de que Jesús es bautizado viene la tentación, ¿sabe por qué Jesús pudo también resiste la tentación? No solo por los días de ayuno, sino porque estaba bajo bendición, la bendición que le había puesto el orden al bautizarse. ¿Tenía necesidad de bautizarse? No tenía necesidad de bautizarse. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque hay un orden. Y el orden se pone al principio. Jesús, ¿por qué no se bautiza después cuando ya lleva 2 años de ministerio? Ay, me acordé que tengo que bautizarme. No, porque es que se hace al inicio. Es al inicio que se consagra el resto. Es al inicio que se consagra el ministerio. No puedes tú ir a ejercer. ¿Qué tal un ejemplo? Yo acá predicando, yo impartiendo la Santa Cena, y después en los próximos bautizos, entonces yo soy el que me bautizo. No habría una lógica. El orden no se pone después, el orden no se pone al final, el orden se implanta al principio. Y el orden no tiene que ver con quién tú eres, no tiene que ver con el rango que tú tienes, no tiene que ver con decir: es que yo soy el papá y el orden, más en el favor ustedes organizan la casa. No, señor, de arriba para abajo empieza. ¿El ejemplo por dónde empieza? Por la cabeza. Mire, yo a mi papá lo amo, pero mi papá tenía una cosa: mi papá en la casa no movía un dedo, nada en absoluto, no movía un dedo. Tocaba subir las bolsas de mercado, bueno, suban las bolsas, y él se iba a mirar televisión. ¿Y el ejemplo es dónde está? ¿Sabe por qué Jesús hace esto? Porque el orden lo pone él también. ¿Sabe por qué Dios al principio en la creación empieza a poner un orden? Porque cuando hay un desorden no hay bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está sobre el orden establecido por Él. Es más, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el orden en su casa? ¿Quién toma las decisiones en su casa? ¿Hay un orden establecido en su casa? ¿Hay una cabeza establecida en su casa? ¿O se está pidiéndole al Señor: Señor, bendice mi casa, bendice mi casa, bendice mi casa? ¿Hay un orden en su casa?
Si no hay un orden en la casa, no podemos esperar que Dios traiga bendición. Usted podría tener bendición si usted llega de pronto hoy, domingo, cruza esa puerta y encuentra las sillas desorganizadas, encuentra el piso sucio, todo manchado, las sillas manchadas. ¿Usted de pronto cree que usted de pronto recibirá bendición en un lugar así? ¿Por qué? No hay un orden, no hay algo establecido. Y si no hay un orden en la casa de Dios, ¿cómo podemos tener bendición para el final? Por último, la palabra de Dios habla en Romanos 11, 15, dice, ¿cómo es que dice? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si su primer mes es ordenado, también lo va a hacer el siguiente, en todo el resto del año. Luego dice, si la raíz es santa, ¿cómo dice? El resto, ¿cómo? ¿También lo son? Las ramas. Si la raíz está en orden, también lo va a hacer el resto del fruto que traiga esa raíz. Si su actitud es la correcta durante el primer mes del año, también lo va a hacer el fruto que usted va a recibir durante todo el año. Pero si usted no tiene la actitud correcta este año, si usted no empieza con la actitud correcta el año, si usted de pronto lo que hace es maldecir, este año como que no, este año va a estar duro, la economía va a estar dura, este año hay elecciones, esto va a estar pero duro. Los contratistas, baila, ya. Ley de garantía, nada que hacer. Si no nos contratan de aquí al 27, baila, nada que hacer. Espérese hasta junio o julio. No, este año va a estar duro, este año va a estar difícil. No, las noticias dijeron que todo iba a subir, que subió el mercado, que subieron los impuestos, que subió el SOAT, que subió... Va a estar duro. Uy, entró a octavo semestre. Uy, el año pasado mi octavo semestre era pero duro. Uy, entró a noveno. Uy, va a estar duro. Me toca con ese profesor que es más rabieto, ¿sí? Pero si usted tiene una actitud contraria al principio del año, usted lo que está haciendo es que se está predisponiendo para el resto del año. Si usted no tiene una actitud correcta al inicio del año, cuando habla acerca de las ramas, habla acerca del fruto del año. Si su actitud no es la correcta al principio de año, no espere que su actitud sea la correcta al final de año. Porque al final de año usted va a poder entonces decir, me tiré el semestre, perdí el año. No, perdí mi trabajo porque veo. Pero nunca declaró bendición sobre su trabajo. Lo que hizo es decir, ay, mira, tráeme con ese jefe, mire, tráeme. Si no tiene una actitud correcta durante el principio del año, ¿cómo va a ser el fruto del año que va a recibir? Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana para terminar. No me voy a alargar más, no hay más que decir, lo que está dicho, está dicho. ¿Cómo está empezando usted el año? El año pasado, hace una semana, le decíamos, Señor, gracias por este año. Gracias por el 2017, por las bendiciones, por lo bueno, por lo malo, Listo, se fue el año. ¿Cómo quieres empezar tu año? ¿Cómo quieres empezar tu año? O la pregunta es la siguiente más bien, ¿cómo quieres terminar tu año? Es que es muy temprano para preguntarlo. No, no es muy temprano para preguntarlo. Porque según como tú estés en este mes, en este día, va a ser el resto del año. Si tú tienes unos propósitos ahí en esa hoja y tú escribiste unos propósitos por escribirlos, pero si no tienes la fe suficiente para esos propósitos, si no crees suficientemente en que Dios puede retar tu fe para cumplir esos propósitos y ir mucho más allá todavía, ¿cómo vas a esperar que tu año termine en bendición? ¿Cómo vas a esperar que tu año termine en bendición? Hace un año mi actitud era decir, Señor, dime quién va a ser mi esposa. Hoy ya cumplo un mes de casado. ¿Sabe qué cambia? La actitud. Yo hace un año de pronto diciéndole, Señor, muéstrame quién es mi esposa. Y a mitad de año, uy, no llegó. No, yo para quedar soltero. No, yo estoy gordo, panzón, vea, ¿para qué?
Yo soy chiquito, nadie me quiere, todos me odian. ¿Usted se imagina eso? Señor, tráeme las cosas que tú tienes para mí, pero no me baño, no me afeito, no me acicalo. ¿Hay bendición? No creo que haya bendición porque ninguna se va a fiar en mí. Señor, yo quiero terminar este año con un buen trabajo, un excelente trabajo. ¿Y qué hizo todo enero? No descansé porque es que el año pasado estaba duro, estuvo duro. ¿Y entonces cómo espera tener trabajo el resto del año? ¿Espera salir a conseguir trabajo que octubre? ¿A mitad de año? Señor, yo quiero que mi familia termine en bendición, mi familia termine conociéndote al final de año. ¿Y usted qué ejemplo le da? ¿Usted le da ejemplo a su familia a principio de año? ¿Usted ora por ellos a principio de año? Lo que no hagamos a principio de año, no esperemos hacerlo al final. Si no hay un orden establecido, si usted y yo no establecemos un orden al principio, no esperemos establecerlo al final. No espere que Dios bendiga su año si usted al principio no consagra delante de Dios su año. No espere que Dios le bendiga su economía si usted al principio de año usted no se ordena financieramente. Señor, terminé el año endeudado. Pues cómo no, si gastó más de lo que gana, gastó el doble de lo que gana. Si usted no se ordena, no le eche la culpa a Satanás, porque la culpa no va a ser del diablo. La culpa va a ser de que usted no se organizó. Simplemente yo quiero venir a decirle algo en este momento para terminar. ¿Quiere bendición a final de año? Ordénese al principio de año. ¿Quiere bendición al final? Traiga orden a su casa. Establezcase. Si usted se establece a principio de año trayendo un orden sobre su vida, Dios lo va a bendecir a final de año. Dios lo va a bendecir durante todo el año. La bendición no va a ser solo para final de año, la bendición va a ser mes a mes, mes a mes, mes a mes. Pero si usted no tiene un orden a principio de año, ¿cómo va a esperar en febrero poder recibir una bendición? La palabra de Dios dice, en ese mismo versículo que estábamos leyendo, si las primicias son santas, lo es el resto de la masa. No dice lo es el producto final, dice que lo es el resto de la masa. Si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Significa que si la raíz del árbol está en orden, está bien sembrada, cuando el árbol crezca, cuando su año avance, ese tronco va a ser de bendición y el fruto que va a salir de ese tronco es de bendición. Está en usted poner la bendición en el año, no está en nadie más, no está en el pastor, no está en la iglesia, no está en el agua bendita ni en todas las porquerías que se inventan. Está en usted, en la bendición que usted le ponga a su mano. Quiero que ahí donde usted se encuentra, si puede ya cierre su Biblia, tranquilo, ya hemos terminado, y colóquese sobre sus pies en esta mañana. Los veo serios, todos así serios, como de mal genio. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, ¿cómo estás de orden en este principio de año? Es el momento de poner bendición, es el momento de decretar bendición. Si el año pasado terminó siendo un caos para ti financieramente, espiritualmente, emocionalmente, es el momento que pongas orden. Es el momento que pongas orden. Si terminaste odiando a algún familiar, a algún amigo, a alguna persona, es el momento de poner orden en tu vida espiritual. Yo te invito a que ahí donde tú te encuentres, cierres tus ojos por unos minutos y ores allí donde te encuentras. Si estás ahí con tu esposo, con tu esposa, oren allí los dos. Establezcan un orden en esta mañana. Establezcan un orden, dígale, Señor, mira, este es mi orden. Señor, perdóname porque de pronto terminé el año así, porque de pronto me descarrié a final de año. Señor, pero yo quiero poner un orden espiritualmente en este año. Yo quiero poner un orden espiritualmente en este año, Señor. Hable allí con el Señor donde se encuentra. Hable con el Señor donde se encuentra. ¿Cómo ha sido su año? ¿Cómo fue su año anterior? De pronto usted terminó su año con un desorden emocional, con un desorden financiero. Vamos, establezcase durante este momento, establezcase durante este año.
Y habla allí con el Señor. Es usted y Él. Es usted y Él. De pronto terminaste el año sin buscar a Dios. No venías a la iglesia hace 2 o 3 meses. Es el momento de poner orden a tu vida espiritual. De pronto terminaste tu año en pecado. Es el momento de poner orden en tu vida espiritual. Pero lo haces tú y Él. Terminaste tu año con un corazón herido. Es el momento de sanar tu corazón. Pero el orden lo estableces tú. Dios es un Dios de orden. Dios no te va a traer ese milagro que tanto pides hasta que ordenes tu vida. Hasta que ordenes tu corazón, hasta que prepares tu corazón. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Padre eterno. Señor, queremos ordenar nuestra vida. Señor, sabemos que si consagramos a Ti este año, el resto de años será de bendición. Señor, yo sé que si este año, Señor Padre, está consagrado a Ti, tenemos que empezar desde el principio. Ayúdanos a establecer un orden. Señor, si la tierra estaba desordenada y vacía, y aún así tu palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo sé, Señor, que te has movido, Señor, aún muchas veces en medio del desorden. Pero cuánto más no te moverás, Señor, cuando las cosas están en orden. Cuando tenemos una vida en orden contigo. Cuando tenemos, Señor Padre, un corazón, Señor, ordenado, Padre, en nuestros sentimientos. Cuando no somos una montaña rusa de emociones. Señor, ¿cuánto más nos bendecirás, Señor, cuando nuestras finanzas, Señor, Padre, están ordenadas y tú tienes el primer lugar en ellas? Señor, ¿cuánto más nos bendecirás cuando nuestra casa, el primer lugar eres tú, Señor? Lo primero eres tú, Señor. Padre, ¿cuánto más no nos bendecirás, Señor? Si como sacerdotes de nuestra casa, Señor, nos establecemos a decretar un orden desde el principio de año. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, si hay desorden en el corazón de mis hermanos. Señor, si hay desorden en su vida, en su familia, en su vida espiritual, Señor, si hay desorden en Sembrando Vida, Señor, si algo está en desorden en Sembrando Vida, Padre, ayúdanos a establecernos en el orden. Señor, yo decreto, Padre eterno, en nombre de Jesús, el orden divino, Señor, Padre, al inicio del año. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que cada una de las familias de la iglesia Sembrando Vida, Señor, son marcadas, Padre eterno, son marcadas con la sangre de Cristo, son marcadas con la sangre del Cordero. Y yo declaro que en el nombre de Jesús, la mortandad, la maldición, el pecado, Padre, la rebelión, la iniquidad, no podrá venir a los hogares de Sembrando Vida. Tendrá que pasar de largo durante todo el año, porque nosotros nos establecemos en el nombre de Jesús al inicio de este año, declarando que la sangre del Cordero de Cristo nos guarda, que la sangre del Cordero de Cristo nos bendice. Yo declaro que en el nombre de Jesús no habrá pestilencia, no habrá mortandad, Señor Padre, durante este año, Señor Padre, no habrá quebranto de salud, Señor Padre, peligroso, Señor, durante este año. Yo declaro que en el nombre de Jesús, Señor, durante este año, Señor Padre, no habrá un quebranto financiero en Sembrando Vida, en sus familias, Señor Padre, porque traemos orden, Señor, sobre tu casa, traemos orden, Señor, sobre nuestras casas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, Padre. Yo lo declaro. Yo declaro, Señor, sobre mi casa orden. Declaro que terminaremos un año en bendición, Señor, porque empezamos un año en bendición. Declaro, Señor Padre, que este año, Padre, será un año, Señor Padre, de mucha más bendición que el año anterior, Padre, porque lo empezamos de manera ordenada. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Vamos, ordénate allí donde estás. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo, este es el momento.
Si tienes que ordenarte en tus sentimientos, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Señor, declaro, Señor, que este año, Señor, los jóvenes de esta iglesia tendrán orden. Señor, tendrán, Señor, sus emociones en orden. Su vida espiritual será en orden. Y declaro en el nombre de Jesús que Satanás no tiene poder sobre la vida de ellos, porque yo los consagro delante de ti. Como ministro, como sacerdote, Señor Padre, con la autoridad que tú me has delegado por medio de tu palabra, Señor, yo declaro, Señor Padre, que esta casa se establece en orden, que Sembrando Vida en sus familias se establecen en el orden de Cristo, en el orden divino, para recibir bendición sobre todo el año. Señor, y que al consagrar este año, esta primicia, al consagrarte este culto, Señor Padre, recibiremos bendición en el resto del año, Señor. Declaro que 2018, Señor, será el año de retos, pero será el año de bendición, Señor, a causa de que nos establecemos, Señor, desde el principio. Gracias, Cristo de la gloria. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Señor. A ti toda la adoración, a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. No, si va a aplaudir, le fuerte un aplauso al Señor. Si aplauda, aplauda con ganas en este año. Gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera escribir sus propósitos